nuestros ojos a un día nuevo, aleluya, de ver que nos daba una nueva oportunidad de vida, oh gloria a Jesús, cuando muchos no pudieron abrir los ojos en el día de hoy. Nos dio la oportunidad de levantarnos, aleluya, cuando muchos no pudieron levantarse de su cama en el día de hoy, aleluya. Por eso le damos gracias al Señor, aleluya, porque en su misericordia, aleluya, Él se acordó de nosotros, oh gloria al Señor. Reciban saludos de manera especial, aleluya, de mi pastor, el obispo Mario Luis Lebrón, allí en la Iglesia Universal de Cubuy. Él sabe que estamos aquí, oh gloria a Jesús. Conmigo anda mi amado esposo, gloria a Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie, que nos salude. Él es de cortas palabras cuando no tiene el micrófono en la mano. Gloria a Jesús. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos perseverando allí en la iglesia de Cubuy. Luego, ¿verdad? De unos cuantos años fuera de casa, regresamos a casa y estamos allí. Oh, gloria al Señor. Fuera de casa no porque estábamos fuera en el mundo, fuera de casa porque estábamos haciendo el trabajo que el Señor puso en nuestras manos a hacer. Oh, gloria a Jesús. Respondimos a un llamado. Y hoy todos nosotros estamos aquí porque respondimos a un llamado. Oh, gloria a Jesús. Le doy gracias a mi hermana Miriam por esta invitación. Oh, gloria a Jesús, aleluya, porque es un privilegio llevar la palabra del Señor. Saludamos a nuestra pastora en este día, a la hermana Yanira, donde quiera que esté, nos está viendo. Recibes un abrazo grande de mi parte. Su pastora es como una hija más para nosotros. Oh, gloria a Jesús. ¿Usted sabe qué? Que hoy nos regocijamos porque podemos llevar la palabra del Señor. Nos regocijamos porque un día, aleluya, llegó esta palabra a nuestras vidas y trajo luz a nuestros ojos. Pero también hoy estamos tristes. Por lo menos yo me siento un poco triste. Porque este caminar nos ha llevado a diferentes lugares, a conocer a diferentes personas que hemos aprendido a amarlas. Y hoy uno de nuestros pastores queridos allí en la República de Costa Rica ha partido, su esposa ha partido con el Señor. La esposa del obispo Roberto Picado partió con el Señor. Una persona que conocimos, muy servidora cuando estuvimos con ellos, que amaba al Señor, hoy descansa en los brazos del Señor. Y aunque nos regocija el saber que ya llegó a su meta, ¿verdad? Nos entristece nuestra parte humana el saber que nuestro hermano Picado y su familia hoy sufren la partida de su señora esposa. Pero hermano, cuando el Señor nos llama, nos lleva al campo misionero, conocemos gentes. Conocemos gentes que nos llegan y se nos quedan aquí guardadas en el corazón, que aunque quizás lo veamos esa vez y después no lo volvamos a ver, amado, está ahí. Porque lo conocimos, porque lo aprendimos a amar, porque es unas personas especiales que Dios pone en tu camino. Hoy hablamos de misiones. Y yo escuchaba a mi hija y me remontaba, ¿verdad?, a cuando ella comenzó en todo esto. A cuando ella recibió un sueño que el Señor le daba y ella venía y nos los contaba. Y yo en mi interior decía, Señor, yo sé que tú tienes un camino trazado, cuídamela por donde quiera que vaya. Porque nosotros conocemos el llamado del Señor. Y sabemos que el llamado del Señor es tan bonito, ¿verdad? Cuando tú lo recibes, pero conlleva tanto sacrificio, tantos riesgos. Tenemos que dejar a veces muchas cosas cuando respondemos a ese llamado. Oh, gloria al Señor. Como les decía ahorita, estamos aquí porque recibimos un llamado. Hay diferentes clases de llamado. Y el llamado que nosotros recibimos fue a seguir a Jesús. Y hoy respondiendo a ese llamado estamos aquí. Hicimos un compromiso con nuestro Dios. Quizás aquí haya personas o a nuestro alrededor, al alcance de este micrófono, haya personas que han recibido un llamado del Señor. Y están en stand-by, esperando el momento para poder contestarlo afirmativamente.
negativamente, ¿verdad? Porque eso es parte de cuando tú recibes un llamado, esa contestación, ya sea positiva o ya sea negativa. Pero en este día, aleluya, el Señor vino a por si no hemos entendido bien ese llamado, aleluya, Él aclarárnoslo. Él darnos luz en medio de ese llamado. Para que estemos claros que respondimos al llamado que Él nos hizo. Sí, le dijimos que sí, que íbamos a seguirle. Pero no solamente Él nos llamó para que estemos aquí cómodamente sentados, sirviéndole. Y usted dirá, la hermana está hablando de llamado. ¿Y qué es un llamado? Pues yo tengo que decirte que un llamado es un convocar, un citar, un nombrar, un denominar a alguien para algo o llamar la atención de alguien acerca de algo. Y el Señor nos llamó la atención a nosotros acerca de que había una persona que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Y nos llamó la atención y nos dijo, ese que fue a la cruz para salvarte, hoy te ofrece vida, te ofrece salud, te ofrece aquellas cosas que no vas a encontrar en el mundo. Te ofrece paz, te ofrece seguridad, te ofrece sosiego, tranquilidad. Ese te ofrece la seguridad de que más allá de esta vida hay otra vida. Oh, gloria a Jesús. Ese nos llamó la atención. Ese nos enamoró. Y verdad que cuando usted se enamora de alguien, o alguien le enamora o alguien lo enamora, esa persona es lo que sus ojos ven. El estar con esa persona es lo que usted desea. Cuando el Señor nos enamora, lo que necesitamos, lo que deseamos es estar con Él. Es verlo a Él, es sentirlo a Él. Oh, gloria al Señor. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de personas que Jesús llamó. Y una persona que ha llamado mi atención sobre su llamamiento fue Mateo. Yo no sé si usted ha estudiado, ha leído sobre el llamado de Mateo, pero yo había leído sobre el llamado de Mateo. Un día mi hija llegó a casa y me dijo, mami, baja esta aplicación, estoy viendo una serie que es bien interesante. Y yo bajé la aplicación y me puse a verla. Y ahí nos habla del llamado a Mateo. Y cómo presentan el llamado de Mateo en esa serie, a mí me impresionó, me impactó. ¿Usted sabe por qué? En la palabra nos habla de que Mateo era una persona no grata, porque era un recaudador de impuestos. Y las personas los cobradores, ¿verdad que no caen bien? A mucha gente no le caen bien. A la gente que es responsable y sabe que tiene que pagar, pues dice, pues yo tengo que ir y voy a pagar. Pero a la gente que es un poquito amorosa a la hora de pagar, no le cae bien esa persona. Y dice Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ustedes escucharon bien lo que dije, con lo que les dije? No, Él no les dijo, tomen su cruz y síganme. Él le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo primero. Y usted dirá, niéguese a sí mismo, yo tengo que dejar de ser yo para seguir a Jesús. Tenemos que dejar de negar el yo. Sí, porque a veces ponemos el yo antes que el Señor. Y es necesario, amados, que dejemos
dejemos el yo a un lado y le digamos que sí al Señor. Porque a veces decimos sí, me gusta eso, pero el yo seguirlo me va a llevar a que tengo que dejar esto, o que tengo que dejar aquello, o que tengo que cambiar mi estilo de vida. ¿Usted sabe qué? El ser cristiano es un estilo de vida diferente. Pero usted no se tiene que salir de este mundo para ser cristiano. Porque el Señor nos da la capacidad para vivir en este mundo. Aleluya. Para vivir aquí. Y a la par de que vivimos y confraternizamos con nuestros hermanos que no tienen al Señor, predicarle la palabra, llevarle la palabra. Oh, gloria a Jesús. Eso fue un llamado sencillo lo que Jesús le hizo a sus discípulos. Él les dio la opción de decidir si querían seguirlo o si no querían seguirlo, o si querían seguir en su estilo de vida. Y eso se llama libre albedrío. Ellos deciden qué quieren para ellos, o si lo toman o lo dejan. Nosotros decidimos qué queremos, o lo tomamos o lo dejamos. Y nosotros decidimos tomarlo, ¿verdad que sí? Por eso estamos aquí en esta tarde. Oh, gloria al Señor. Es nuestra decisión responder a este llamado afirmativamente. Y usted dirá, hoy es un culto de misiones, ella está hablando de llamado. Sí, estoy hablando de llamado, porque amado, esto es un proceso. Usted sabe que el Señor me trajo aquí a decirles, a hablarles hoy de un llamado. Sí, de una necesidad. Las cosas van cogiendo otro color. Pero también me ha llamado, me ha traído aquí para hablarles de un compromiso. Sí, porque todo esto va tomado de la mano. Y es nuestra decisión responder afirmativamente al llamado que Dios nos hace de servirle, de seguirle. Como decíamos ahorita, Mateo era un recaudador de impuestos y no era una persona no grata. Y en esa serie que vimos, cuando Jesús llama a Mateo, la actitud de Mateo a mí me conmovió el corazón. Dice cuando Jesús lo llamó, aleluya, que él se levantó y lo siguió. Él se levantó y lo siguió, él dejó todo. Él quizás estaba trabajando y lo dejó todo y se fue y siguió a Jesús. Porque Mateo tenía una necesidad. Quizás Mateo se sentía solo. Quizás se sentía menospreciado por el trabajo que realizaba. Puede que le gustara su trabajo, pero el precio a pagar por ese trabajo era fuerte, era grande, porque era rechazado. Quizás cuando él llegaba a los lugares, la gente se iba porque pensaban que les iba a cobrar. Por eso cuando Jesús lo llamó, él lo siguió. Él vio en Jesús una persona diferente. Él vio que en Jesús no había rechazo. La sola presencia de Jesús le daba paz. Usted sabe que, aleluya, Jesús no hace acepción de personas. El Dios que usted y yo le servimos no hace acepción de personas. Oh, gloria al Señor. Y a él le gustaba rodearse de todo tipo de gente. Y usted dirá, pero ¿por qué no fue y llamó a aquella ancianita que estaba en el templo? Y tiene que venir a llamar a Mateo. No, porque a Jesús le importaban toda la gente. Como cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, que también era rechazada. Aleluya. Como cuando sanó a los leprosos, que también eran rechazados. Aleluya. También llamó a Zaqueo. ¿Sí? Zaqueo. Otro recaudador. Otra persona no grata. Oh, gloria al Señor. Y dice la palabra que Zaqueo quería ver a Jesús. Se enteró de que iba a pasar y él quería verlos. Y fue y se subió a un sicómoro, porque él era pequeño de estatura y no podía verlo entre la gente. Pero Jesús ya sabía que Zaqueo estaba allí. Como él sabe que usted está aquí hoy,
Como Él sabe que usted me está escuchando por medio de este micrófono. Que aunque estás ahí en tu casa, Él también Él sabe que estás ahí. Y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amigo, baja de ese árbol. Sal de la esquina donde estás, porque es necesario que Jesús pose en tu casa hoy. Aleluya. Porque hoy llegó Jesús a tu casa. Jesús está pasando por este lugar. Oh, gloria a Dios. Jesús está paseando en este lugar. Oh, gloria al Señor. Zaqueo también tenía una necesidad y Jesús lo llamó. Quizás usted dirá: pero nadie veía lo que tenía Zaqueo, pero lo que le hacía falta. Pero Jesús escudriña los corazones. Lo que yo que estoy a tu lado no veo, Él lo sabe, Él lo ve. Oh, gloria a Jesús. Y llegó a tiempo porque era necesario que Él estuviese allí. Dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este primer llamado te hace arrepentimiento. Este primer llamado te hace aceptarlo como su salvador personal. Oh, gloria a Dios. Pero en medio de todo este camino que corremos, aleluya, después que aceptamos a Jesús, hay otro llamado. Sí, Señor. Y usted sabe que ahorita, mientras las muchachas cantaban, yo me imaginaba al mundo entero en ese mismo mover de adorar al Señor. Y yo me imaginaba al Señor de los cielos mirando a su pueblo, adorándole. Los chinos adorándole en su idioma, los rusos en su idioma, nosotros los puertorriqueños con el cantadito en nuestro idioma, o los venezolanos, los colombianos, allá los de España, los españoles con su cantado, aleluya. Y yo me imagino que Él se regocijaba, aleluya, al ver a su pueblo adorarle. A las diferentes naciones entonándole adoración, porque Él es digno de gloria y de honra. Oh, gloria al Señor. Toda la gloria es para Él. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, aleluya, no solamente murió por un grupo de personas. Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso es el Señor. Jeremías también fue llamado. Sí, ahora le hablamos del llamado diferente, del segundo llamado. Cuando el Señor te llama para que salgas de ese entorno cómodo en que estás y empieces a trabajar para su obra. Cuando el Señor dice: en aquel hay posibilidades, aleluya, vamos a ponerlo a trabajar. ¿Usted sabe qué? Que cuando el Señor ascendió al cielo, Él nos dejó una encomienda a cada uno de nosotros. No fue para 2 o 3, fue para cada uno de nosotros. Y usted dirá: pero yo no tengo ese llamado para ir al campo misionero. Pero tenemos el llamado y el toque, la unción para orar por esos misioneros. Para interceder al cielo por ellos. Ese hombre y esa mujer que en un momento dado recibieron un llamado del alto Dios, aleluya, y respondieron que sí. Y se negaron a sí mismos, aleluya. Y decidieron irse a un sistema, a un sitio inseguro, a un lugar de inseguridad. Decidieron dejar su familia, muchos de ellos, y salir al campo. Decidieron ir quizás a un lugar donde sus vidas son expuestas. Amado, el salir a hacer misiones, y cuando digo hacer misiones, es hacer misiones. No es a visitar la obra que está en aquel país. Ese es fácil. Pero cuando tú sales a hacer el trabajo que Dios ha puesto en tus manos, las cosas son diferentes. Te expones a muchas cosas, amado. Pero estos hombres y mujeres dejaron su entorno, dejaron su comodidad y decidieron salir a hacer la obra de Dios. Y usted dirá: pero yo no tengo esa fuerza para dejar a los míos y salir. Amado, este llamado es fuerte. La persona que sale, o sea, nos deja una responsabilidad.
Porque ella sale, pero ella sale a expensas de que alguien ore. Ella sale a expensas de que alguien lo ayude económicamente y dependiendo de Dios. Esa es su única seguridad, que depende de Dios. Y usted dirá, pues está loco, porque depender de Dios es como depender de nadie. No, amado, usted se equivoca. Cuando nuestra dependencia viene de Dios, aleluya, óyeme, no tenemos necesidad de nada. Pero también es bueno, aleluya, que el misionero, aleluya, vea, aleluya, para que su fe no decaiga. Como decía mi hermana Michelle ahorita, óyeme, llegan momentos bien difíciles a estos misioneros. Es digno sentarse al lado de ellos y escucharlos. Pero qué lindo cuando vemos, aleluya, que ellos se sientan y con esa alegría nos dicen, mira, hicimos esto, con lo poco que recibí, hicimos esto, hicimos aquello. Mira, anoche no había comida en mi casa, pero llegó alguien y me trajo algo. Estos llamados no le gustan a muchos. Pero es el llamado que el Señor nos hace hoy, a ir. Ese es el llamado, ir. Aleluya. ¿Cuántos estamos dispuestos a responder ese llamado afirmativamente? El Señor quiso que naciéramos en una familia que le gustan las misiones. Y yo no había estado tan consciente de esto hasta que comencé a ir. Sí, amado. Cuando tú vas allí y ves la necesidad, el hambre con que la gente recibe la palabra, tú dices, wow, Señor, y tanto que yo tengo, y lo tengo como, no lo valoro. Y esta gente no tiene nada, y con algo tan sencillo, aleluya, que yo le dé, ellos están contentos, se ven felices. Cuando yo empecé a ir al campo misionero, nuestra casa era de madera. Hace mucho tiempo que pasó esto. Nosotros levantamos un ministerio que se llamaba Llamados para Servir. Se llama, está stand-by, pero perdónenme, ese es el otro ministerio al que yo pertenezco. El ministerio se llamaba Comparte tu Pan. Amado, y cuando yo fui, la primera vez que yo fui de misiones, el viaje fue a Santo Domingo. Fue un sitio, visitamos diferentes sitios y la necesidad era tanta. Porque el que va a la capital y va a las iglesias establecidas, pues chévere. Pero cuando tú te metes allá a lo profundo, al campo, allá donde no va nadie, donde nadie quiere visitar, que nadie quiere llegar, ahí tú aprendes, ahí tú ves. Y yo decía, Dios mío, mi casa era de madera, como les dije, y estaba llena de polilla. Y cada vez que nosotros intentábamos tumbarla y hacerla de cemento, algo pasaba que no podíamos. Bueno, el Señor sabe sus cosas. Y cuando fuimos a este lugar, que yo comencé a ver estas casitas. Casitas, aquello era de zinc, algunas. Otras eran de paja, con techo de paja y piso de tierra. Otras eran en madera, pero la madera era ya tan vieja que estaban prácticamente cayendo. Yo decía, Señor, gracias por mi casa llena de polilla. Gracias porque yo tengo una casa, aunque tiene polilla, es segura. Ellos no tienen nada. Amado, necesitamos aprender. Estamos cómodos. Estamos bien cómodos sentados en nuestras casas. Pero no vemos, hablan de los hermanos que están pasando necesidad, pero no lo visualizamos, no le damos la importancia que requiere. Y hoy el Señor nos hace un llamado a salir de la comodidad y a trabajar, a poner nuestras manos a trabajar, a hacer los ojos, los pies de Jesús. Jeremías fue llamado y Jeremías era un niño. Él dice, Señor, yo soy un niño. Y fue llamado como profeta a un pueblo. Él decía, yo soy un niño, pero dicen los escritores, los teólogos, que Jeremías era un joven, de alrededor de 15 a 21 años, pero aún así era un niño al lado de las personas con las que él tenía que enfrentarse. Pero él era un niño, pero fue la persona que Dios llamó,
que Él escogió para llevarle una palabra fuerte a ese pueblo que seguían en sus malos caminos. Un pueblo rebelde. Jesús le había dicho cuál era el propósito. Jeremías sabía lo que le iba a pasar con ese llamado. Y me gusta esta palabra cuando el Señor le dice: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ve y habla lo que yo te ponga en tu boca a hablar. A veces el Señor nos da una palabra y no las tragamos y no la decimos. Y a veces llega la enfermedad a nuestro cuerpo y decimos: ¿qué me está pasando? Te está pasando que no estás haciendo la voluntad de Dios. Te está pasando que el Señor te inquietó a hacer algo y no lo has hecho. Y a veces la enfermedad o la situación salió de la nada. Pero si ¿de dónde salió esto? Y no te quiero decir que todo lo que te ocurra es por eso. Pero hay consecuencias cuando no respondemos y hacemos el llamado que el Señor pone en nuestras manos. El Señor le dijo a Jeremías: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Cuando el Señor te hace un llamado, aleluya, Él no te deja solo. Cuando el Señor te manda a hacer algo, Él va contigo, aleluya. Es tu escudo. Oh, poderoso Dios, mire cómo le dice: te he puesto, aleluya, como ciudad fortificada. Y una ciudad fortificada es difícil de que alguien entre, aleluya. Oh, gloria a Dios. Como columna de hierro. El hierro es uno de los metales más fuertes. Como muro de bronce. El Señor lo está comparando. Le está diciendo cómo lo está poniendo. Cómo es el cuidado de Él para con Jeremías. Aleluya. Porque Él dice: pero van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Yo te mando a que lleves mi palabra. Y mucha gente no la va a aceptar. Van a pelear contra la palabra que tú le lleves. Pero, aleluya, yo voy a estar contigo. No te van a vencer, aleluya. Pero tú vas a llevar la palabra que yo te estoy dando para que lleves. Oh, gloria al Señor, aleluya. Porque Él está contigo. Porque Él fue el que te llamó. Aleluya. La palabra que Jeremías llevó se cumplió. Porque cuando Dios te da una palabra, se cumple. Dios no tiene dos bocas, como dice mi esposo. No. Cuando Él te dice: esto es, esto es. Él puede moverse a misericordia, que es diferente, pero Él no cambia su palabra, porque a la larga te toca. A veces ponemos excusas ante el llamado del Señor. Jeremías le decía: yo soy un niño. ¿Y yo qué le estoy diciendo? ¿Y tú qué le estás diciendo? ¿Cuál es la excusa? No hay excusa, las excusas son para nosotros, porque para Dios no hay excusa. Porque no estamos dispuestos a sufrir las vicisitudes que nos vamos a encontrar en el camino, que nos van a llegar a causa de ese llamado que el Señor nos ha hecho. Amado, los ministerios cuestan. Los ministerios cuestan, no son de gratis. Tienen un precio a pagar. ¿Cuántas rodillas hay por ahí? Marcadas. Marcadas, aleluya. Por el precio que se tiene que pagar por el ministerio. La pregunta entonces sería: ¿estamos dispuestos a responder afirmativamente al llamado que el Señor nos ha hecho? ¿Estamos dispuestos, aleluya, a pagar el precio a ese llamado? Quizás a dejar lo que tenemos, nuestras comodidades y salir. Quizás a recibir insultos. Pero usted sabe qué, cuando nosotros estábamos pastoreando en Piñones, una vez nosotros salíamos cada rato a visitar el área y llegamos a una casa
Y la señora no salió. Wow. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos amén, nos viramos. Le dijimos al grupo, sacúdanse los pies, llévense la bendición y salgamos a otro lugar que nos van a recibir. Porque eso es lo que dice la palabra. Tú vas a llevar la paz de Dios. Pero si no la quieren, tú te la vas a llevar. No se la vas a dejar. Porque se la llevaste y la despreciaron. Vamos a recibir insultos. Vamos a recibir vituperio. Vamos a ser señalados. Pero tenemos que procurar que cuando nos señalen, todo lo que digan de nosotros sea falso. Porque qué bueno cuando hablan de nosotros mintiendo. Aleluya, porque hay promesa de parte de Dios para nosotros. Oh, gloria al Señor. Tenemos un llamado. Y este llamado no es para unos cuantos. No es para los que se paran aquí a cantar. No es para los que se paran aquí a predicar. No. Es para todos. ¿Usted sabe por qué hay un llamado, amados? Porque hay una necesidad. Sí, hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad es un hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario. Quizás yo tengo una necesidad de un plato de comida. Es necesaria, ¿verdad? Es algo necesario para alguien. Es el estado es un estado de carencia de algo. Algo que nos es indispensable para vivir en un estado de bienestar. Y hay una necesidad. Por eso hay un llamado. Y la necesidad en este mundo en que vivimos es bastante grande. Y cada día es mayor. Mateo 9:36 nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad es grande, amados. Los obreros que están llevando la palabra son pocos. Es necesario que cada día se levanten más hombres y mujeres valientes a llevar esta palabra. Que no le tengan miedo al que dirán. Que no le tengan miedo a los que se encuentren en el camino. Que estén dispuestos, aleluya, a sufrir por Jesús. Y no es que seamos masoquistas, pero si hay que sufrir, se sufre. Porque Jesús sufrió más por nosotros. Porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Hay mucha gente que ha perdido la sensibilidad ante la necesidad de otros. Y nosotros no podemos ser de esa forma. Hay mucha gente que necesita una mano amiga. Oh, gloria a Dios. Que le diga: ¿en qué te puedo ayudar? Una voz que vaya y le diga: mira. A veces nosotros nos sentamos al lado de la gente y comienzan a contarnos sus problemas. ¿Y usted sabe qué? Que el Señor lo llevó allí precisamente porque esa persona necesitaba quien lo escuchara. Y usted le dice: a veces suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos. Y resulta que me senté aquí, esta persona me está hablando de algo por lo cual yo pasé. Y usted dice: sí, te entiendo. Yo pasé por esto. Pero el Dios del cielo, al Dios que yo le sirvo, me sostuvo. El Dios que me dio la vida, me mantuvo de pie. Me dio las herramientas para lidiar con esa situación. Me dio paz en medio de la tormenta. Secó mis lágrimas cuando caían sin cesar. Ese Dios puede resolver tu problema. Óyeme, no tienes que ir a Europa. No tienes que ir a África. Hay alguien a tu lado que tiene necesidad. Aleluya. Y tú eres la persona que Dios está llamando para que la cubras. Te adoro, Dios. Romanos 10, 14 al 17 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero amado, si yo no conozco a ese Señor, si no me lo han presentado, ¿cómo yo lo voy a invocar? Si no he oído de Él, ¿cómo yo voy a clamar a Él? Aleluya. Si no ha habido nadie que vaya y les hable de la palabra, que les hable de Jesús. Oh, gloria a Dios. Esto es un círculo. Yo escucho la palabra de Jesús. Yo la acepto, aleluya. Y luego yo voy y te la digo a ti. Aleluya. Y tú la aceptas y vas y se la dices al otro. Y el otro la acepta. Óyeme, nos convertimos en mensajeros, en predicadores, en misioneros. Porque no tenemos que salir de Puerto Rico. Aleluya. Tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Hay gente que no ha escuchado. Y usted dirá, todavía no ha escuchado. Hay gente que no ha escuchado. Dice la palabra que tan pronto todos oigan, el Señor va a venir a buscarnos. Aleluya. Hay unos que se adelantan. Pero cuando todos oigan, este pueblo va a ser levantado. Y la venida del Señor se acerca cada día a pasos agigantados. Y es nuestro menester, aleluya, estar preparados para ese momento. Gloria a Jesús. Hay muchos anhelando escuchar algo diferente a lo que es su día a día. Viven en un mundo hostil, desenfrenado, lleno de luchas, de enfermedades, de abusos, de injusticias. Pero no encuentran a quién van a invocar porque no conocen. Aleluya. Ellos quieren creer en algo, pero no conocen. No les ha sido presentado. Nadie les ha hablado. Como nos habla la palabra del Dios no conocido. Creían en todos los dioses habidos y por haber, pero también tenían una estatua al Dios que no conozco. Y no sé si fue Pablo, ¿no?, que le dijo, yo vengo a hablarte del Dios no conocido. Tenemos que aprovechar, apoderarnos de esa circunstancia. A ese Dios no conocido, de ese Dios no conocido, yo te vengo a hablar. Y usted dirá, ¿y a estas alturas? Gente que todavía no conoce a Dios. Hay gente que no conoce a Dios. Amado, en cada país hay una área donde nadie ha llegado. ¿Usted sabe qué? La primera vez que yo fui a Santo Domingo, la República Dominicana, nosotros íbamos para un sitio, se llama el Duey, y empezamos a subir y a subir en este campo, y empezamos a subir y a subir y a subir, y yo decía, Dios mío, por acá arriba vivirá gente. Cuando llegó la noche en aquel lugar no se veía nada. Cuando estuvimos en el culto, aquello estaba lleno, pero allí no se veían casas. Allí no se veía, solamente 2 o 3 casitas. Y nos dice el pastor, usted sabe que esta gente viene de 2 horas de camino para llegar hasta aquí. Había hambre, amado. Había hambre de escuchar la palabra del Señor. Hay hambre de escuchar esta palabra. Hay hambre de escuchar de alguien que venga a traer paz a mi vida. Oh, gloria al Señor. Hace falta gente dispuesta. Gente con un corazón abierto al llamado de Dios. A ese llamado, a negarse a sí mismo, a seguir las pisadas del Maestro, para tratar de cubrir esa necesidad existente. ¿Y cómo hacemos eso? Él está buscando gente que se comprometa. Sí, un compromiso. ¿Se acuerdan que yo le hablé de un compromiso? Un compromiso. ¿Y qué es un compromiso? Una obligación contraída por una persona. Acuerdo formal al que llegan 2 o más partes. Es un compromiso, es un acuerdo que yo llegué con alguien. Antes, la gente de antes firmaban los compromisos con un pelo del bigote, era. Yo no sé, eso yo escuchaba hablar a mi papá long time ago. Habían otros que con un apretón de mano firmaban un compromiso. Pero hoy tú vas allí al abogado y firmas un papel
para hacer un compromiso. Y aún ese papel no lo respetan. Aún ese no importa, porque ya se ha perdido eso. Pero nosotros, el Señor busca gente que se comprometa. Gracias. Porque nosotros no vamos a hacer compromiso con el hombre. Nosotros vamos a hacer compromiso con el Dios de los cielos. No vamos a hacer compromiso con la pastora. No. No vamos a hacer compromiso con el líder que tengamos de frente. Nuestro compromiso es con el Señor, aleluya, con Dios. Con el yo soy, aleluya. Con el poderoso que te ha dicho que va a estar contigo. Como le dijo a Jeremías, yo voy a estar. Ese que nos hizo un llamado. Y con ese nos tenemos que comprometer. A ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A llevar las buenas nuevas de salvación. El compromiso es que vamos a ir. Y usted dirá, yo no tengo un chavo para pagar pasajes e ir a otro sitio. Yo no tengo estómago. Y porque enseguida pensamos en qué vamos a comer, comidas diferentes. Pero el Señor aquí cuando te dice ir, no te dice que tienes que salir de aquí. Hay muchas formas de ir. Ahora cuando le dije estómago me vino esto a la mente. Cuando yo comencé a ir de misiones, un día en un campamento de damas vino el Señor y usó una hermana y me ungió el estómago. Y yo decía, ¿y por qué? El Señor me unge el estómago. Y qué lindo cuando el Señor te contesta lo que tú te estás preguntando en la mente. ¿Y por qué ella me unge el estómago? Yo decía, yo no estoy embarazada. Y el Señor me decía, te estoy ungiendo el estómago porque vas a ir a lugares donde lo que vas a comer no te va a caer bien. Y yo te unjo el estómago para que todo vaya bien. Yo dije, sí. Después de eso pasó bastante tiempo, pero la palabra que Dios me dio se cumplió. Y en todos estos viajes que yo he dado, que no han sido pocos, en todos estos sitios que he ido, amados, si una vez me he enfermado, ha sido mucho. Dios lo hace. Tenemos que creerle a Dios. Este es el compromiso. Ir. No temiendo las circunstancias que puedan llegar. Echando fuera la duda y el temor. Porque lo primero que viene a nuestra mente cuando el Señor nos llama es, ¿será el Señor o seré yo? Echando fuera toda duda. Tomando de la mano del que nos llamó, vamos a ir. Sabemos que para comprometernos a ir, primero todo en nuestra casa tiene que estar bien. Tenemos que comprometernos con nuestra casa. Aquí. Tenemos que ser responsables y cumplir primero con el llamado de nuestra pastora, con el llamado de nuestra familia. Dejar todo bien, todo en orden y luego salir. Tenemos que dejar a un lado y pensar que nuestro dueño se llama Cristo y que le pertenecemos a Él. ¿Usted sabe qué? Cuando tú tienes hijos es difícil, pero óyeme, el Señor te pone en el camino personas que te ayudan. Y de eso puede dar fe Michelle. Gloria a Jesús. Él hace las cosas bien, amado. Cuando todo esto está en orden y estoy listo para comprometerme con el Señor, hacer las manos. ¿Cuántos quieren ser las manos del Señor? Hacer los pies. ¿Cuántos quieren ser los pies? Hacer la boca. ¿Nadie quiere ser la boca de Cristo? Amén, una valiente. Gloria a Jesús. Entonces estamos libres para hacer que esta hermosa verdad siga corriendo, siga llegando a otros que la necesitan. Sí, amado, siga corriendo, porque es como le decía ahorita, esto es un círculo. Tú le hablas a uno y este le habla al otro y este le habla al otro y esta palabra sigue corriendo. Quizás tú has dicho, yo quiero ir a China. Quizás has dicho, yo quiero ir a la India. Porque nos gustan los países lejos y donde más malas están las cosas.
Y usted dirá, voy envejeciendo y no he visto mi sueño cumplirse. Pero a lo mejor al lado tuyo en un momento dado algún chino se sentó y tú de la forma que pudiste le hablaste de Jesús. Y él esa palabra la entendió y la aceptó. Y siguieron pasando el tiempo y al paso de los años este chino regresó a su país natal. Y allí siguió predicando la palabra de Dios, aleluya. Y la gente se convirtió, aleluya. Tú llegaste a China porque tú fuiste el instrumento que Dios usó para llevarle a ese chino la palabra. Dios obra de unas formas que tú y yo a veces no entendemos, pero obra, aleluya. Señor está buscando voluntarios. Gente que se comprometa, gente que sienta por las almas. Gente que les duele el hecho de que las almas se pierden, que se están muriendo sin Cristo. Esa gente el Señor está buscando. Nosotros estamos hoy aquí, pero usted sabe que hubo alguien. Y la semana pasada yo hablaba en mi iglesia. Y antes de yo pasar a tomar la parte, el grupo de adoración cantó un himno allá. Ese himno a mí me mató, como dice mi nieta. Porque es un himno viejo de cuando el evangelio llegó a Puerto Rico. Y ahí como que el Señor me llevó a ver ese momento en que la luz llegó a Puerto Rico. Y me conmovió, me estremeció, aleluya, al pensar que nosotros estábamos oscuras. Nosotros no teníamos esperanza. Pero hubo alguien que el Señor llamó en un momento dado y le mostró la necesidad que nosotros como pueblo teníamos. Y lo sacó, aleluya, y lo trajo a la isla de Puerto Rico. Porque Dios lo miró, nos miró y vio la necesidad que teníamos, aleluya. Vio que estábamos en oscuridad y nos trajo la luz de Cristo. Aleluya. Vi la miseria que teníamos, aleluya, como pueblo, que estamos hoy viviendo casi igual. Vi cómo el pueblo estaba envuelto en la oscuridad del pecado, de las cosas malas del enemigo. Cómo el enemigo tenía cubierta nuestra isla. Y así, amados, hay tantos lugares. Hay tantas naciones cubiertas por las tinieblas del pecado, aleluya. Que ya el hablarle de Cristo es como si estuviéramos hablando de una leyenda. Pero esto no es una leyenda, porque hemos sentido el poder. Ese poder que no se toca, pero ese poder que nos compunge, que nos llena, aleluya, de su presencia. Que no nos deja quedarnos callados, aleluya. Así hay muchas vidas sensibles. Esperan que alguien sensible a la voz de Dios llegue y le hable, aleluya, y le traiga nuevas noticias que los saque del pecado en que viven. Hombres y mujeres que sientan ese llamado a ir, que estén dispuestos a comprometerse, no con el hombre, no para que me vean, no para que alguien diga, fulano de tal es misionero, no, para que el cielo me vea. Oh, gloria a Dios. Y vea que estoy haciendo aquello para lo que Él me llamó. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos ha hecho cobardes, el Señor nos ha hecho valientes, aleluya. Y cuando tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas, se va el temor, se va la duda. Nos hace, aleluya, hablar. No, de los cobardes no se ha dicho nada. En los barrios dicen, aquí corrió fulano. Aleluya. Pero la palabra es clara. Dios no nos hizo cobardes. En Él somos fuertes. Quizás usted me vea la persona más débil. Quizás usted me vea y diga, ay, fulana de tal se ve tan débil. Pero cuando
El Señor dice que fulana de tal hable, fulana de tal habla. Cuando el Señor le dice a fulana de tal, ve a tal sitio y dile a fulano esto, esto y esto, fulana de tal va. Porque el Señor la hace osada, la hace atrevida, oh gloria a Dios. Porque cuando es Dios, tú no te puedes callar. Oh gloria a Jesús, aleluya. Él nos dio el Espíritu Santo. Un espíritu de poder. Aleluya. Nos dio las herramientas que necesitábamos para responder afirmativamente a su llamado. Iglesia, usted ha estado buscando la presencia del Espíritu Santo. El Señor le está dando las herramientas para que usted, aleluya, cuando siente ese ardor de hablarle a alguien, lo haga. Porque cuando el Señor comienza a hacer en nuestras vidas, no podemos callarnos, aleluya. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Para qué ustedes quieren el poder que están buscando? ¿Para qué quieren el poder que recibieron del Padre? Aleluya. El Señor nos está llamando a ser sus testigos. Sí, en Jerusalén, en las piedras. En Samaria, pues en San Juan. Sí. En Judea vamos a quizás un poquito más allá. Y hasta lo último de la tierra, hasta donde usted pueda llegar. Oh, gloria a Dios. Ese poder que nos hace osados, atrevidos, para llevar la palabra que echa fuera el temor y la duda. Ese poder, aleluya, que nos hace ser testigos. No testigos de Jehová. Testigos, aleluya, de las señales y milagros que el alto Dios ha hecho con nosotros. ¿Usted sabe qué? Antiel, nosotros tenemos estudios bíblicos por el pastor y hablábamos hace como 2 semanas de un texto parecido a este y nos trajo a la mente un hermano, un evangelista que no sé si ya ha fallecido, que era de nuestra iglesia pero siempre estaba afuera, un misionero. Y cada vez que él llegaba a la iglesia, él nos decía, es necesario que las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y todo el mundo se acuerda de él por eso, porque ese era su saludo. No sé si te acuerdas, Iri. Gloria a Jesús, aleluya. Pero qué maravilloso cuando podemos decir aquello que el Señor ha hecho con nosotros. Aleluya. Cuando recibimos ese poder de Dios, Él nos pasa como a Pedro. Usted sabe qué le pasó a Pedro cuando bajó del aposento alto, ¿verdad? Predicó un mensaje, estaba tan lleno, aleluya, que predicó un mensaje que se convirtieron en 3,000 almas. Qué poquitas, ¿verdad? Esa palabra le llegó, pero dice que también que predicó un segundo mensaje que se convirtieron en 5,000 almas. Había necesidad del pueblo. Oh, gloria al Señor. Porque ellos pensaban que Jesús era un profeta más. Pero Jesús no era un profeta más. Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios, aleluya. Y ellos se dieron cuenta que habían despreciado al Mesías. Les dio la osadía a estos discípulos de seguir predicando y llevando esas buenas nuevas a pesar de la persecución. Fueron perseguidos. A costa de sus vidas muchos murieron por causa del evangelio. Pero ese evangelio no terminó con la muerte de Jesús. No. Ahí comenzó todo. Ahí comienza la historia, amados, aleluya. Hombres y mujeres entendieron que Jesús no era un profeta más. Fue el primer misionero. Sí, porque él iba donde estaba la necesidad. Oh, gloria a Dios. Fue el Mesías, era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fue ahí que sin importar los riesgos, los discípulos pusieron la mano en el arado y no miraron atrás. Siguieron a Cristo, al blanco de la soberana vocación. Esa palabra se siguió esparciendo por todo el mundo hasta que llegó a nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Ahí ellos respondieron un llamado. ¿Sí? Ahí ellos se dieron cuenta de la necesidad.
Ahí hicieron un compromiso. Estamos dispuestos nosotros a recibir ese llamado, a responder a ese llamado, a mirar la necesidad que nos cubre, amados, y hacer un compromiso con el Eterno. No es un compromiso con... porque la hermana Carmen lo dijo hoy, no. Es un compromiso con Dios. Esto es un llamado, amado, a refrescarnos el llamado. Esto es para refrescarnos el llamado que el Señor nos dejó. La semana pasada yo hablaba en mi iglesia de la mujer samaritana. Era necesario que Jesús pasara por Samaria, porque había una necesidad. Es necesario que nosotros respondamos a este llamado porque hay una necesidad. Y les decía a mis hermanos, si Jesús saliera de Cubuy hasta Canóvana, que se supone que estuviera en Canóvana en media hora o 45 minutos, eso se le iba de aquí de la iglesia allí a la escuela o a Loma, porque donde quiera que Jesús viera una necesidad se iba a detener a cubrirla. Y no iba a llegar a Canóvana porque no le iba a dar el tiempo que le habían fijado. Porque donde quiera que Jesús vea una necesidad, allí llega. Es tiempo de que nos comprometamos. Es tiempo de que lleguemos. Aquel que está sufriendo, que tiene ansiedad, que está sufriendo porque su familiar falleció y no pudo estar con él esos últimos momentos. Porque el COVID se lo llevó. Aquel que está sufriendo porque de la noche a la mañana le detectaron una enfermedad terminal. Aquel que está sufriendo porque perdió su empleo, cerraron por el COVID. Aquel que está sufriendo porque no puede salir de su casa si alguien no lo saca. Aquel que está sufriendo porque está en una cama y no hay nadie que lo ayude. Aquel que necesita un abrazo. Aquel que necesita que lo escuchen. A veces necesitamos hablar con alguien. O a veces sencillamente necesitamos escuchar a alguien. Hay mucha necesidad, amado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Y cerramos con esta palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que llegan. ¿Estamos dispuestos a responder al llamado? A no pasar de largo ante la necesidad. A comprometernos. Porque usted sabe que la mies es mucha y los obreros son pocos. Roguemos pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él sigue esperando por nuestra respuesta. Dios te bendiga. Buen Dios y Padre Celestial, en este momento vengo ante tu presencia. Te doy las gracias, mi Dios. Te doy las gracias por tu presencia en este lugar. Te doy las gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor, que así como te pedí me diste. Permite que haga eco en cada corazón. Señor amado, que haya más gente dispuesta, aleluya, a dejar de ser ella para ser tuya. A ir, Señor amado, a seguir llevando